¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridas alumnas. El día de hoy vamos a desarrollar la clase en base a la semana número 4. En tal sentido, permítanme compartir pantalla para poder trabajar en base a este tema. Nos encontramos en la unidad número 1, sesión 4. El tema que el día de hoy vamos a desarrollar es sobre medios expresivos del teatro. Esta parte viene a ser la segunda en base a la semana 3 que hemos trabajado. Las técnicas de expresión vocal y los elementos metalingüísticos. Según el sílabus, tenemos la competencia genérica a la que aporta la asignatura. Valora diferentes manifestaciones artísticas, culturales y deportivas para fortalecer su identidad cultural y formas de vida saludable a través de su participación, promoción y difusión. También tenemos los logros o resultados de aprendizaje de la unidad didáctica, que son que al finalizar esta unidad, el estudiante utiliza los conceptos del arte teatral, considerando el enfoque de cultura para la presentación de su tema de proyecto escénico. En tal sentido, abordaremos el primer tema, medios expresivos del teatro. En este tema trabajaremos en primer lugar con las técnicas de expresión vocal y elementos metalingüísticos. ¿Pero qué son los medios expresivos del actor? Como hemos visto en la clase anterior, los medios expresivos son una vía para poder comunicarse tanto de forma verbal y de forma no verbal dentro de un espacio llamado escenario. Las técnicas de expresión vocal son ejercicios para poder educar la voz y de esta manera logren un buen manejo de ella, lo que se traduce en una buena comunicación oral. Asimismo, abarca ejercicios que son como los ejercicios de respiración, de vocalización, ejercicios de lectura y de proyección de la voz. Para poder desarrollar estos ejercicios que constituyen las técnicas, vamos a trabajar con determinados elementos metalingüísticos. Los elementos metalingüísticos es cómo digo las cosas. Es decir, se realizó un estudio acerca del comportamiento no verbal expresado con la voz. Es así que nos ayuda a dar esa hermosura, esa belleza a la intención que tiene el mensaje. De esta manera se va a poder denotar esta actitud, esta personalidad y el estado de ánimo que la persona está expresando. Esto va acompañado, por supuesto, con la postura y con la expresión corporal en que la persona va a ir hablando. Entonces, la primera pregunta reto será, ¿qué es la voz? Según las investigaciones de Arias Marsal, en el año 2003, escribió un interesante prólogo del libro de Inés Bustos Sánchez sobre la voz, la técnica y la expresión. En tal sentido, mencionó la definición que la voz es el soporte acústico de la palabra. Ella vehiculiza de alguna manera nuestros pensamientos, ideas y emociones que van emergiendo poco a poco y que se van proyectando. De esta manera se va a modificar en nosotros mismos a través de todo nuestro ser. Otro concepto que también hemos podido encontrar dentro de las investigaciones realizadas es que la voz es el sonido que el aire que sale de los pulmones produce al ser expulsado a través de la faringe, provocando de esta manera una vibración de las cuerdas vocales. Es así que se conoce como tal sonido que se va produciendo cuando una u otra persona empieza a hablar, empieza a cantar o empieza a reír. También podemos mencionar una interrogante de sería el segundo reto. ¿Y cómo se produce la voz? Si para que
el desarrollo de la voz se pueda dar, en primer lugar, trabajaremos en base al sistema vocal humano. Este sistema vocal humano puede dividirse en tres partes: aparato respiratorio, aparato de fonación y aparato resonador. El aparato respiratorio es donde se va a almacenar y circula el aire, y ahora la nariz, la tráquea, los pulmones y el diafragma, todos ellos están dentro de este aparato respiratorio. El aparato de fonación propiamente es donde el aire se convierte en un sonido, y en ello vamos a ver entonces que se denota dentro de la laringe y las cuerdas vocales. Y por supuesto el aparato resonador, vamos a ver cuando el sonido va a adquirir sus cualidades de timbre y que se caracterizan de alguna manera cada voz. Es decir, la cavidad bucal de la faringe, el paladar óseo, así como los senos maxilares y los frontales. Entonces podemos mencionar que para que se pueda desarrollar justamente el sonido, veremos la conjunción e intervención, tanto a nivel de la nariz, la boca y la faringe. Cuando hablamos de la faringe, hablamos de la laringe y las cuerdas vocales, y por supuesto también van a intervenir los pulmones y diafragmas. Cuando nos preguntábamos de dónde sale tu voz, esto nos invita a poder observar un interesante video sobre el aparato fonatorio, de dónde sale tu voz, y al término de poder visualizar este video, vamos a hacer una interesante reflexión y comentario sobre el mismo. Entonces, ¿qué ejercicios puedo hacer para poder entrenar mi voz? Los ejercicios que puedo hacer en este caso son de respiración intercostal, o también llamada respiración diafragmática. En tal sentido, podemos llevarnos las manos a los lados de las costillas sin hacer presión e ir botando el aire por la boca. También podemos tomar el aire en 3 tiempos por la nariz. De la misma manera, podemos, en este caso, el abdomen podemos ir hinchándolo poco a poco y ensanchando. Vamos a ir abriendo las costillas para que el diafragma vaya bajando. Asimismo, se retiene el aire y se expulsa en 10 tiempos con un ligero sonidito que se logrará al abrir los labios y un poquito la mandíbula, colocando la lengua detrás de los dientes, para hacer la presión en la salida del aire sin que mis intercostales se bajen. Presiono entonces el ombligo y voy para poder contraer el abdomen de una manera muy leve. Cuando el aire se acaba, vuelvo a tomar. De esta manera voy a ir repitiendo entre 6 a 8 veces el ejercicio. Tengo que tener mucho cuidado de no tomar mucho aire al ejecutar las primeras veces, porque podemos de alguna manera marearnos. Con la práctica se puede ir de esta manera sumando más tiempo al momento de poder expulsar el aire. ¿Y qué ejercicios puedo hacer para entretener mi voz? Para poder entretener mi voz, en este caso recibirá un entrenamiento, vamos a trabajar con la vocalización. Esta vocalización la voy a hacer a través de despertar los resonadores naturales. Voy a ir tomando aire por la nariz con la boca cerrada y dentro, y voy a ir dejando caer la mandíbula inferior para que se abra un espacio. De esta manera voy iniciando un sonido muy leve, como un om, el cual va a ir rebotando y vibrando por las mejillas, por la nariz y frente al rostro. Esto lo puedo repetir durante 5 veces. La manera que puedo proyectarlo es llevarme las manos de una manera
de las costillas sin hacer presión y voy a ir botando el aire por la boca. Asimismo también tomaré en 3 tiempos por la nariz, el dicho en el mencionado aire. Seguidamente el abdomen se hincha un poquito y ensanchamos o abrimos las costillas para que el diafragma vaya bajando. Luego se va a retener el aire y dejamos que la mandíbula inferior caiga y de esta manera se inicia pues el sonido con la vocal o con la vocal. De esta manera vamos a ir luego colocando la boca de forma cerrada y luego la abres de a poco y dejas que el sonido se vaya proyectando hacia adelante. Debemos de cuidar de no gritar ni apoyar el sonido en la garganta. Repetir esto por lo menos unas 5 veces cambiando de vocales. Bueno, ahora veremos un interesante video en relación a las cualidades de la voz. Aquí vamos a poder ver cómo se persuade con tu voz, qué estrategias puedo sonar creíble en este caso, y a través de este video vamos a ir reconociendo y analizando justamente cada una de estas cualidades. Asimismo, en el siguiente video vamos a visualizar acerca de una dramatización, Permiso para ser niño, la cual podemos observar cómo los actores van empleando en el desarrollo de sus personajes durante la obra teatral y aplicando las diferentes técnicas de respiración para poder desarrollar toda la obra desde el inicio hasta el final con la misma intensidad y entonación, adecuando su voz. Entonces, los elementos metalingüísticos que usaremos con la voz son el tono, la entonación, el ritmo, las pausas y la intensidad. Cuando hablamos de tono, nos referimos a la altura o registro de la voz. Es decir, podemos tener registros graves o agudos. Cuando hablamos de la entonación, vamos a ver acerca de la modulación de la voz que va en relación a los signos de puntuación con el texto que se nos va indicando. Porque cada uno de los actores va a recibir un texto, que es el género literario, el cual tiene que representar en su personaje. Por ejemplo, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna afirmación? ¿Existe alguna duda? Entre otros. He ahí que la intención con la que voy a decir la palabra o la oración. Si nos referimos al ritmo, es que puede ser rápido, como puede ser normal, o puede ser muy lento. Cuando mencionamos las pausas, son los silencios que se hacen entre los sonidos o tal vez en algunas oraciones. Y finalmente, cuando hablamos de intensidad, corresponde al volumen o también a la proyección de la voz, es decir, puede ser fuerte, bajo, un susurro o puede ser normal. Muy bien. Ahora, para poder desarrollar estos elementos, trabajar en base a estos elementos metalingüísticos, vamos a desarrollar algunos ejercicios que se puede hacer para poder entrenar mucho más la voz. ¿Y cómo la vamos a entrenar? A través de la lectura en voz alta. Vamos a escoger un texto que tenga 2 párrafos y lo vamos a comenzar a leer aplicando diferentes variaciones. Lo podemos hacer con una lectura lenta, deteniéndote en cada una de las palabras para poder pronunciar cada una de las sílabas y entender el significado de lo que se dice. También podemos trabajar con una lectura rápida. Se lee entonces lo más rápido posible el texto. Y de esta forma vamos a ir tratando de respetar los signos textuales. Y finalmente tenemos la lectura normal. Aquí vamos a emplear un ritmo normal, vamos a leer nuevamente el texto. Esta vez se va a hacer aplicando todos los otros elementos metalingüísticos e introduciendo variaciones en los mismos, como son el tono, la entonación, el ritmo e intensidad.
Bueno, finalmente, como tarea tenemos en esta oportunidad, en esta semana 4, una actividad evaluativa que consiste en un cuestionario. Y este cuestionario, número 1, va a consistir en lo siguiente, acerca de los medios expresivos del teatro, cuerpo y voz, así como desarrollando para esto sobre técnicas de expresión vocal y en los elementos metalingüísticos. Y asimismo el clasificador visual que desarrollará a través de la presentación de un organizador visual sobre la importancia de la cultura, el arte y el teatro en el desarrollo humano. Muy bien. De esta manera, mis queridos alumnos, hemos desarrollado el tema que corresponde a la semana número 4. Nos estamos viendo en la siguiente clase.